5. Permita que la otra persona salve su prestigio. Hace 5 años, la General Electric Company se vio ante la delicada necesidad de retirar a Charles Steinmetz de la dirección de un departamento. Steinmetz, genio de primera magnitud en todo lo relativo a la electricidad, era un fracaso como jefe de departamento de cálculos, pero la compañía no quería ofenderlo. Era un hombre indispensable y sumamente sensible. Se le dio, pues, un nuevo título. Se lo convirtió en ingeniero consultor de la General Electric Company, nuevo título para el trabajo que ya hacía, al mismo tiempo que se puso a otro hombre al frente del departamento. Steinmetz quedó encantado, y también los directores de la compañía. Habían maniobrado con su astro más temperamental sin producir una tormenta, al dejarlo que salvara su prestigio. Salvar el prestigio. Cuán importante, cuán vitalmente importante es esto, y cuán poco entre nosotros nos detenemos a pensarlo. Pisoteamos los sentimientos de los demás para seguir nuestro camino, descubrimos defectos, proferimos amenazas, criticamos a un niño o a un empleado frente a los demás, sin pensar jamás que herimos el orgullo del prójimo. Y unos minutos de pensar, una o dos palabras de consideración, una comprensión auténtica de la actitud de la otra persona contribuirán poderosamente a aligerar la herida. Recordemos esto la próxima vez que nos veamos en la desagradable necesidad de despedir a un empleado. Despedir a empleado no es muy divertido. Ser despedido lo es menos todavía, dice una carta que me escribió Marshall A. Granger, contador público. Nuestro negocio trabaja según las temporadas. Por lo tanto, tenemos que despedir a muchos empleados en marzo. En nuestra profesión es cosa ya sabida que a nadie le agrada ser el verdugo. Por consiguiente, se adoptó la costumbre de acabar lo antes posible, generalmente así. Siéntese, señor fulano. Ha terminado la temporada y parece que ya no tenemos trabajo para usted. Claro está que usted sabía que lo íbamos a ocupar durante la temporada, etcétera. El efecto que se causaba en los empleados era de decepción, la sensación de que se los había dejado en la estancada. Casi todos ellos eran contadores permanentes y no conservaban cariño alguno por una casa que los dejaba en la calle con tan pocas contemplaciones. Yo decidí hace poco despedir a nuestros empleados extraordinarios con un poco más de tacto y consideración. He llamado a cada uno a mi despacho después de considerar cuidadosamente el trabajo rendido durante el invierno y les he dicho algo así. Señor fulano, ha trabajado usted muy bien. Sí, así ha sido. La vez que lo enviamos a Newark tuvo una misión difícil. No obstante, la cumplió usted con grandes resultados y queremos hacerle saber que la casa se siente orgullosa de usted. Progresará mucho, donde quiera que trabaje. La casa cree en usted y no queremos que lo olvide. El efecto obtenido es que los empleados despedidos se marchan con la sensación de que no se los deja en la estancada. Saben que si tuviéramos trabajo para ellos, los conservaríamos. Y cuando los necesitamos nuevamente, vienen con gran afecto personal. En una sesión de nuestro curso, dos alumnos hablaron ejemplificando los aspectos negativos y positivos de permitir que la otra persona salve su prestigio. Fred Clark, de Hartsburg, Pensilvania, contó un incidente que había tenido lugar en su compañía. En una de nuestras reuniones de producción, un vicepresidente le hacía preguntas muy insistentes a uno de nuestros supervisores de producción respecto de un proceso determinado. Su tono de voz era agresivo y se proponía demostrar fallas en la actuación de este supervisor. Como no quería quedar mal delante de sus compañeros, el supervisor era evasivo en sus respuestas. Esto hizo que el vicepresidente perdiera la paciencia, le gritara al supervisor y lo acusara de mentir. En unos pocos momentos se destruyó toda la buena relación de trabajo que hubiera podido existir antes del encuentro.
A partir de ese momento, este supervisor, que básicamente era un buen elemento, dejó de ser de toda utilidad para nuestra compañía. Pocos meses después abandonó nuestra firma y fue a trabajar para un competidor, donde, según tengo entendido, ha hecho una espléndida carrera. Otro participante de la clase, Annie Mazzone, contó un incidente similar que había tenido lugar en su trabajo, pero con qué diferente enfoque y resultados. La señorita Mazzone, especialista en mercado de una empresa empacadora de alimentos, recibió su primera tarea de importancia, la prueba de mercado de un producto nuevo. Le contó a la clase. Cuando llegaron los resultados de la prueba, me sentí morir. Había cometido un grave error en la planificación y ahora toda la prueba tendría que volver a hacerse. Para empeorar las cosas, no tenía tiempo de exponerle la situación a mi jefe antes de la reunión de esa mañana en la que debía informar de este proyecto. Cuando me llamaron para dar el informe, yo temblaba de pavor. Había hecho todo lo posible para no derrumbarme, pero resolví que no lloraría y no les daría ocasión a todos esos hombres de decir que las mujeres no pueden recibir tareas de responsabilidad por ser demasiado emocionales. Di un informe muy breve diciendo que debido a un error tendría que repetir todo el estudio, cosa que haría antes de la próxima reunión. Me senté esperando que mi jefe estallara, pero no lo hizo. Me agradeció mi trabajo y observó que no era infrecuente que alguien cometiera un error la primera vez que le asignara una tarea de importancia, y que confiaba en que el informe final sería correcto y útil para la compañía. Me aseguró delante de todos mis colegas que tenía fe en mí y sabía que yo había puesto lo mejor de mí y que el motivo de esta falla era mi falta de experiencia, no mi falta de capacidad. Salí de esa reunión caminando en las nubes y juré que nunca decepcionaría a ese extraordinario jefe que tenía. Aun cuando tengamos razón y la otra persona esté claramente equivocada, solo haremos daño si le hacemos perder prestigio. El legendario escritor y pionero de la aviación A. de Saint-Exupéry escribió: "No tengo derecho a decir, hacer nada que disminuya a un hombre ante sí mismo. Lo que importa no es lo que yo pienso de él, sino lo que él piensa de sí mismo. Herir a un hombre en su dignidad es un crimen. Un auténtico líder siempre seguirá la regla 5. Permita que la otra persona salve su propio prestigio. 6. ¿Cómo estimular a las personas hacia el triunfo? Pete Barlog, un viejo amigo, tenía un número de perros y caballos amaestrados y pasó la vida viajando con circos y compañías de variedades. Me encantaba ver cómo adiestraba a los perros nuevos para su número. Noté que en cuanto el perro demostraba el menor progreso, Pete lo palmeaba y elogiaba y le daba golosinas. Esto no es nuevo. Los domadores de animales emplean esa técnica desde hace siglos. ¿Por qué entonces no utilizamos igual sentido común cuando tratamos de cambiar a la gente que cuando tratamos de cambiar a los perros? ¿Por qué no empleamos golosinas en lugar de un látigo? ¿Por qué no recurrimos al elogio en lugar de la censura? Elogiemos hasta la menor mejora. Esto hace que los demás quieran seguir mejorando. En su libro No soy gran cosa, nena, pero soy todo lo que puedo ser, el psicólogo Jay Slay comenta: el elogio es como la luz del sol para el espíritu humano. No podemos florecer y crecer sin él. Y aún así, aunque casi todos estamos siempre listos para aplicar a la gente el viento frío de la crítica, siempre sentimos cierto desgano cuando se trata de darle a nuestro prójimo la luz cálida del elogio. Al recordar mi vida, puedo ver las ocasiones en que unas pocas palabras de elogio cambiaron mi porvenir entero. ¿No puede usted decir lo mismo de su vida? La historia está llena de notables ejemplos de esta magia del elogio. Por ejemplo, hace medio siglo, un niño de 10 años trabajaba en una fábrica de Nápoles. Anhelaba ser cantor, pero su primer maestro lo desalentó.
Le dijo que no podría cantar jamás, que no tenía voz, que tenía el sonido del viento en las persianas. Pero su madre, una pobre campesina, lo abrazó y ensalzó y le dijo que sí, que sabía que cantaba bien y que ya notaba sus progresos, y anduvo descalza mucho tiempo a fin de economizar el dinero necesario para las lecciones de música de su hijo. Los elogios de aquella campesina, sus palabras de aliento, cambiaron la vida entera de aquel niño. Quizá haya oído usted hablar de él. Se llamaba Caruso. Fue el más famoso y el mejor cantante de ópera de su tiempo. A comienzos del siglo XIX, un jovenzuelo de Londres aspiraba a ser escritor, pero todo parecía estar en su contra. No había podido ir a la escuela más que 4 años, su padre había sido arrojado a una cárcel porque no podía pagar sus deudas, y este jovencito conoció a menudo las punzadas del hambre. Por fin consiguió un empleo para pegar etiquetas en botones de betún dentro de un depósito lleno de ratas, y de noche dormía en un triste desván junto a otros 2 niños, ratas de albañal en los barrios pobres. Tan poca confianza tenía en sus condiciones de escritor que salió a hurtadillas una noche a despachar por correo su primer manuscrito, para que nadie pudiera reírse de él. Un cuento tras otro le fue rechazado. Finalmente llegó el día en que le aceptaron uno. Es cierto que no se le pagaba un centavo, pero un director lo elogiaba. Un director de diario lo reconoció como escritor. Quedó el mozo tan emocionado que deambuló sin destino por las calles, llenos los ojos de lágrimas. El elogio, el reconocimiento que recibía al conseguir que imprimiera un cuento suyo, cambiaban toda su carrera, pues si no hubiera sido por ello, quizá habría pasado la vida entera trabajando como hasta entonces. Es posible que hayan oído hablar ustedes de este jovenzuelo. Se llamaba Charles Dickens. Otro niño de Londres trabajaba en una tienda de comestibles. Tenía que levantarse a las 5, barrer la tienda y trabajar después como esclavo durante 14 horas. Era una esclavitud, en verdad. El mozo la despreciaba. Al cabo de 2 años no pudo resistir más. Se levantó una mañana y sin esperar el desayuno caminó 25 kilómetros para hablar con su madre, que estaba trabajando como ama de llaves. El muchacho estaba frenético. Rogó a la madre, lloró, juró que se mataría si tenía que seguir en aquella tienda. Después escribió una extensa y patética carta a su viejo maestro de escuela, declarando que estaba desalentado, que ya no quería vivir. El viejo maestro lo elogió un poco y le aseguró que era un joven muy inteligente, apto para cosas mejores, y le ofreció trabajo como maestro. Esos elogios cambiaron el futuro del mozo y dejaron una impresión perdurable en la historia de la literatura inglesa, porque aquel niño ha escrito desde entonces innumerables libros y ha ganado cantidades enormes de dinero con su pluma. Quizá lo conozca usted. Se llama H. G. Wells. El uso del elogio en lugar de la crítica es el concepto básico de las esperanzas de B. F. Snicker. Este gran psicólogo contemporáneo ha mostrado por medio de experimentos con animales y con seres humanos que minimizando las críticas y destacando el elogio se reforzará lo bueno que hace la gente y lo malo se atrofiará por falta de atención. John Ringsponk de Rocky Mount, Carolina del Norte, usó el método en el trato con sus hijos. Como en muchas familias, en la suya parecía que la única forma de comunicación entre madre y padre, por un lado, e hijos por el otro, eran los gritos. Y como suele suceder, los chicos se ponían un poco peores en lugar de un poco mejores, después de cada una de tales sesiones. Y los padres también. El problema no parecía tener una solución a la vista. El señor Ringenspaugh decidió usar alguno de los principios que estaba aprendiendo en nuestro curso. Nos contó: decidimos probar con los elogios en lugar de la crítica a sus defectos.
No era fácil cuando todo lo que podíamos ver eran las cosas negativas de nuestros hijos. Fue realmente duro encontrar algo que elogiar. Conseguimos encontrar algo y durante el primer día o dos, algunas de esas peores cosas que estaban haciendo desaparecieron. Después empezaron a desaparecer sus otros defectos. Empezaron a capitalizar los elogios que le hacíamos. Incluso empezaron a salirse de sus hábitos para hacer las cosas mejor. No podíamos creerlo. Por supuesto, no duró eternamente, pero la norma en que nos ajustamos después fue mucho mejor que antes. Ya no fue necesario reaccionar como solíamos hacerlo. Los chicos hacían más cosas buenas que malas, y todo lo cual fue resultado de elogiar el menor acierto en ellos antes que condenar lo mucho que hacían mal. También en el trabajo funciona. Kent Roper, de Woodland Hills, California, aplicó este principio a una situación en su compañía. Recibió un material impreso en las prensas de la compañía que era de calidad excepcionalmente alta. El hombre que había hecho este trabajo había tenido dificultades para adaptarse a su empleo. El supervisor estaba preocupado ante lo que consideraba una actitud negativa y había pensado en despedirlo. Cuando el señor Roper fue informado de esta situación, fue personalmente a la imprenta y tuvo una charla con el joven. Le manifestó lo mucho que le había gustado el trabajo que había recibido y dijo que era lo mejor que se había hecho en la imprenta desde hacía tiempo. Se tomó el trabajo de señalar en qué aspectos la impresión había sido excelente y subrayó lo importante que sería la contribución de este joven a la compañía. ¿Les parece que esto afectó la actitud del joven impresor hacia la empresa? En pocos días hubo un cambio completo. Les contó a varios de sus compañeros esta conversación y se mostraba orgulloso de que alguien tan importante apreciara su buen trabajo. Desde ese día fue un empleado leal y dedicado. El señor Rupert no se limitó a halagar al joven obrero diciéndole «Usted es bueno». Señaló específicamente los puntos en que su trabajo era superior, elogiando un logro específico en lugar de hacer una alabanza generalizada. El elogio se vuelve mucho más significativo para la persona a quien se lo dirige. A todos les agrada ser elogiados, pero cuando el elogio es específico, se lo recibe como sincero, no algo que la otra persona puede estar diciendo solo para hacernos sentir bien. Recordémoslo, todos anhelamos aprecio y reconocimiento, y podríamos hacer casi cualquier cosa por lograrlo, pero nadie quiere mentiras ni adulación. Lo repetiré una vez más. Los principios que se enseñan en este libro solo funcionarán cuando provienen del corazón. No estoy promoviendo trucos, estoy hablando de un nuevo modo de vida. No hablemos ya de cambiar a la gente. Si usted y yo inspiramos a aquellos con quienes entramos en contacto para que comprendan los ocultos tesoros que poseen, podemos hacer mucho más que cambiarlos. Podemos transformarlos literalmente. Exageración. Escuche usted estas sabias palabras del profesor William James, de Harvard, el más distinguido psicólogo y filósofo quizá que ha tenido Norteamérica. En comparación con lo que deberíamos ser, solo estamos despiertos a medias. Solamente utilizamos una parte muy pequeña de nuestros recursos, físicos y mentales. En términos generales, el individuo humano vive así muy dentro de sus límites. Posee poderes de diversas suertes, que habitualmente no utiliza. Si usted mismo posee poderes de diversas suertes que habitualmente no utiliza, y uno de esos poderes que no utiliza en toda su extensión es la mágica capacidad para elogiar a los demás e inspirarlos a comprender sus posibilidades latentes. Las capacidades se marchitan bajo la crítica, florecen bajo el estímulo, de modo que para volverse un líder más eficaz de la gente, utilice la regla 6. Elogie el más pequeño progreso y además cada progreso. Sea caluroso en su aprobación y generoso en sus elogios.